¿Estás por viajar a Londres y no sabes qué empacar? Hola a todos, mi nombre es Dana de Circuito Viajero y el día de hoy estaré hablando acerca de cómo es el clima mes a mes a lo largo de todo el año en esta ciudad. Y si te quedas conmigo hasta el final, hablaré de dos mitos muy relacionados con el tema y un dato muy curioso. Si planeas visitar la ciudad en enero o febrero, Londres estará en pleno invierno. Las temperaturas pueden ser bastante frías, oscilando entre 2 y 8 grados. Así que para este mes, lo ideal será vestir a capas. ¿Qué significa esto? Utilizar varias prendas de ropa superpuestas una encima de la otra, ya que las capas nos permitirán ajustar la cantidad de calor que se retenga en el cuerpo según las necesidades del clima. Así que, para este mes, empacaremos ropa de invierno, abrigos, suéteres, bufandas, gorros y guantes para mantenernos bien abrigados. Y muy importante, un calzado resistente al agua, que mantenga nuestros pies bien calientitos y libres de la humedad mientras exploramos la ciudad. Y en marzo, Londres comienza a despedirse del invierno y se produce una transición hacia la primavera. Así que las temperaturas comienzan a elevarse, variando entre 5 y 11 grados. Aunque todavía puede hacer un poco de frío, es posible que se experimenten algunos días más suaves. Por lo que te recomiendo llevar una combinación de ropa abrigada y ligera a la vez, como podrían ser camisetas de manga larga y chaquetas o sudaderas bien abrigadoras. Y a medida que llegamos a abril, la primavera comienza a florecer en Londres. Las temperaturas siguen aumentando gradualmente, rondando los 9 a 15 grados. Así que es hora de guardar los abrigos pesados y optar por chaquetas más ligeras y capas intermedias. Pero será necesario llevar un impermeable o paraguas, ya que las lluvias en este mes pueden ser muy frecuentes. Llegamos a mayo y la primavera estará en pleno apogeo en Londres. Las temperaturas van a ser muy agradables, oscilando entre 11 y 18 grados. Por lo que sí, este es uno de los meses perfectos para visitar Londres, ya que será el momento de sacar ropa más ligerita, como camisetas, pantalones y vestidos de manga corta. Pero te recomiendo llevarte un suéter o una chaqueta ligera, ya que por las tardes suele refrescar un poco. El verano llega para los meses de junio y julio y el calor continuará aumentando. Puedes esperar temperaturas que van desde los 14 hasta los 23 grados. El sol va a brillar y las calles estarán llenas de energía, así que asegúrate de empacar ropa ligera, camisetas, vestidos, shorts y sandalias cómodas. En agosto nos encontraremos en el punto máximo del verano, por lo que el clima seguirá siendo muy cálido. Las temperaturas estarán entre los 16 y 24 grados, pero podrían llegar hasta los 30. Serán días muy soleados y agradables para explorar la ciudad. La ropa ligera y cómoda seguirá siendo nuestra mejor opción. Llegamos a septiembre y el verano se va despidiendo y comienza la transición hacia el otoño, por lo que este será otro de los meses buenos para visitar la ciudad, ya que las temperaturas comienzan a bajar ligeramente, oscilando entre 13 y 19 grados, pero todavía se podrán disfrutar algunos días cálidos de verano, por lo que podrás optar por camisetas, pantalones, tenis y una chaqueta o sudadera. Y llegamos a mi mes favorito del año para visitar la ciudad, octubre. El otoño se encuentra en pleno apogeo, aunque las temperaturas comienzan a descender entre 10 y 15 grados, la ciudad se vuelve mágica para disfrutarla a pie y gozar de los hermosos colores otoñales de los parques londinenses. Para este mes será ideal empacar abrigos ligeros, suéteres y hasta alguna bufanda o gorrito. A medida que nos adentramos en noviembre, las temperaturas siguen descendiendo, rondando los 7 a 12 grados. Así que será momento de empacar nuevamente abrigos más pesados, bufandas, guantes y también será importante llevar ropa y calzado impermeable, ya que suelen haber más días lluviosos. Y finalmente llegamos a diciembre.
junto con el invierno. Las temperaturas se volverán frías, oscilando entre 3 y 8 grados. Pero, al igual que el invierno, llega la época navideña y la ciudad se llena de luces y mercadillos, por lo que será importante empacar buenos abrigos, suéteres gruesos y ropa térmica. Los gorros, bufandas y guantes serán ideales para mantenerse calientitos mientras exploramos la ciudad durante esta época. Y no olvides llevar un paraguas, ya que las lluvias también son frecuentes en diciembre. Cuando hablamos del clima en Londres, siempre salen a flote dos mitos. El primero de ellos es que llueve todo el año. Y bueno, esto no es del todo cierto. Si bien hay meses en los que sí suele llover bastante, como podría ser en invierno o en el mes de octubre, donde podría lloverte 1, 2 o hasta 3 semanas seguidas, cuando nos vamos adentrando hacia la primavera y el verano, la ciudad se va a volver muy seca y también muy calurosa, así que este mito no es del todo cierto. Nuestro segundo mito es que siempre hay neblina, y esto tampoco es del todo cierto. La neblina por lo regular la vamos a encontrar solamente al amanecer o en el invierno cerca del río o los canales. Dura hasta 10, 11 de la mañana y no es siempre constante, por lo que este mito tampoco será del todo cierto. Y un dato curioso que tal vez no todos sepan es que en el verano los días suelen ser muy largos. Suele amanecer alrededor de las 4 o 5 de la mañana y puede haber luz hasta las 11 o 12 de la noche y en algunas ocasiones hasta la 1 o 2 de la mañana. Caso contrario, en el invierno los días suelen ser muy cortitos. Amanece alrededor de las 6 o 7 de la mañana y a las 5 de la tarde la ciudad está completamente oscura. Esto es algo que tal vez a algunos viajeros les pueda afectar, sobre todo a los que vienen del continente americano, ya que hay algunos países donde los días en invierno o en verano suelen ser muy parecidos, como es en el caso de México, donde solamente varían 1 o 2 horas la puesta de sol. Espero que con esta información puedas saber cómo es el clima en Londres a lo largo del año y esta guía te sea útil para empacar adecuadamente de acuerdo al mes de tu visita. Recuerda que el clima puede variar, pero con la ropa adecuada estarás listo para disfrutar de esta increíble ciudad en cualquier época del año. No olvides tu abrigo, tu sombrilla y por supuesto tu entusiasmo para explorar Londres. Déjame un comentario en la cajita de descripciones si tú estás por viajar a Londres y ya sabes qué empacar. Gracias por acompañarme en este recorrido por el clima de Londres. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de más contenido como este. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo Circuito Viajero.